Muy bien. Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta ponencia breve de una hora. Vamos a hacer todo lo posible por ofrecer la información más completa, más profunda, sin perder la perspectiva del tiempo, porque realmente estamos hablando de un tema demasiado amplio, así como nuestras familias, el trabajo están cambiando, se están transformando paulatinamente desde el siglo pasado a la fecha. También lo que es la percepción del hombre y la mujer ha ido sufriendo severas modificaciones para las cuales pudiéramos decir muchas veces que no estamos preparados. El desafío de ser hombre hoy, realmente hay estructuras sociales que se han venido afirmando desde el Renacimiento, desde la época, desde esa época, desde la Edad Media, se han venido hasta el Renacimiento, se han venido manteniendo unas estructuras sociales que pese a los muchos intentos que se han hecho de flexibilizar, algunas se mantienen todavía bastante estables. Bien, acá tenemos una imagen de hombres modernos conversando, departiendo. Nos interesaría mucho saber de qué hablan y en qué consisten sus conversaciones. En la introducción de este material puedo decirles que el futuro de la masculinidad no está en la dureza, sino en la plenitud del ser humano. Hemos visto modelos de hombres duros, de hombres implacables, de hombres severos a lo largo de la historia en diferentes ámbitos, en los ámbitos familiares, en los ámbitos sociales, en los ámbitos laborales, en los ámbitos de las estructuras de poder. Básicamente lo que queremos es, ya va un momento, lo que queremos es rescatar lo valioso que significa el ser masculino y ofrecer los caminos hacia una mayor felicidad, autoestima y plenitud del hombre. Nosotros estamos acostumbrados en el momento actual a las luchas y transformaciones de la mujer, que no han sido poco justificadas, realmente han tenido un sustento importante en búsqueda de la igualdad entre los géneros y en búsqueda de ganar derechos a los cuales todos los seres humanos tenemos derecho, valga la redundancia. Pero ¿qué ha pasado con el hombre? ¿Qué tanto se habla del hombre en relación a lo que es su psicología y en relación a lo que es su carácter, su característica? El hombre está atrapado entre mandatos de dureza, de éxito, de control y esa necesidad de ser sensible y de contar con un bienestar psicológico. Si nosotros vemos las estadísticas de suicidios, consumos de sustancias estupefacientes tipo psicotrópicas, de alcohol, de violencia, de delitos, en todas estas estadísticas la bandera lo llevan los hombres y en algunos de sus casos por una gran diferencia. Esto nos lleva a pensar, ¿vamos a seguir dejando de ver qué pasa con el hombre? Creo que es importante que sea atendido también en su masculinidad y vayamos entendiendo qué habría que hacer para que la masculinidad del hombre sea más positiva. También está atrapado entre el éxito exterior y el vacío interior. Se anima al hombre a que sea exitoso, a que sea proveedor, a que logre, está muy orientado al logro, a las metas, y por su propia estructura cerebral tiene una gran orientación hacia lo que es el éxito y el logro de la meta. Pero ¿qué está pasando con ese vacío interior, con esa dificultad para poder eh, conectar de una manera efectiva en el ámbito emocional con su propia familia, con sus hijos, con su pareja, con su familia ascendente? ¿Cómo podemos rescatar lo mejor del hombre?
que podemos sacar nosotros de esta hora que vamos a compartir como los mejores factores del hombre y que podemos decir para que el hombre, que sea deseable hacer para que el hombre logre también ser un ser con un bienestar emocional. Es importante entender que el ser humano, hombre y mujer, somos seres biopsicosociales, es decir, tenemos una parte biológica que la traemos de origen, de nacimiento, una parte psicológica y una parte social que deviene de la interacción con otros seres, empezando por nuestros seres más cercanos, que son los de nuestro núcleo familiar, y luego con el paso de los años se va expandiendo a otras áreas de nuestro entorno. ¿Ah? Ok. Bien. Psicología masculina, luces y sombras. De la sombra al potencial. El hombre que se permite sentir, se permite crecer. Aspectos muy positivos del hombre, todo lo que es su luz, todo lo que nosotros vemos, pero también hay un factor de sombra, un factor que está oculto, un factor que está oscuro, y es el que tiene que ver, que está relacionado con el sentir. Nosotros venimos de estructuras tan rígidas, como les decía inicialmente, como el pensamiento de Descartes, pienso, luego existo. Es decir, se suponía en ese momento histórico que realmente nuestra existencia estaba soportada sobre la calidad de pensamiento que nosotros tuviéramos, sobre lo que nosotros tuviéramos en nuestro mundo racional. Hoy en día, totalmente descartado, científicamente comprobado que primero está el mundo emocional. Obviamente la mujer ha sido educada para que conecte más con las emociones, pero al hombre se le ha cercenado más esa posibilidad de conectar con la emoción y se le sigue orientando, parece mentira, en pleno siglo XXI, a que sea más racional que emocional. Es importante que nosotros aprendamos a mostrar esa carga cultural que traemos por nuestra historia y que traemos por nuestras sociedades. En los diferentes ámbitos del mundo, si se quiere, tenemos una carga cultural importante y es importante también validar qué es lo que vale la pena seguir dándole continuidad en lo que es nuestro contexto y en lo que es nuestra cultura. Dentro de estas luces y sombras nosotros tenemos unos mandatos culturales. Yo quiero que la conferencia sea bastante interactiva, si es el deseo de ustedes. Quiero hablarles de un mandato cultural y ustedes me pueden decir otros y así nosotros vamos como que empezando a dinamizar la interacción. Uno de los mandatos culturales es el de los hombres no lloran, ¿sí? En muchas de nuestras culturas eh, manejamos esto. ¿Usted por qué está llorando? Los hombres no lloran, pero las niñas sí lloran. Entonces dime tú a un niño pequeño, a un niño de 2 años, de 3 años, que apenas está empezando a entender el mundo externo, que apenas está empezando a conectar con su entorno, y obviamente es el mundo emocional el primero que se expresa, y que ya en la educación le decimos los hombres no lloran. Me gustaría saber otros mandatos nosotros podemos tener. Les digo otro y los animo a que me digan alguno. El que pega primero pega 2 veces. Vamos a ser un poquito más agresivos. El que da el primer golpe gana, ¿verdad que sí? ¿Algún otro mandato? Acá dice Jessica que debe ser el proveedor. El hombre es el proveedor. ¿Algo más? Es Los de- hombres no cocinan. los hombres no cocinan. El hombre propone y la mujer dispone. El hombre propone. El hombre siempre propone. Los hombres deben resolver. Los hombres deben resolver muy bien. Bien. Con esto vamos a darnos por satisfechos y sé que van a seguir surgiendo otros. ¿Cuáles son las consecuencias de estos mandatos? Depresión enmascarada, adicciones, aislamiento, dificultad para pedir ayuda. Yo les puedo decir que de unos 15 años para acá,
mis humildes estadísticas no son las mejores ni son las únicas, pero son con las que cuento para poder decirles esto. Estoy atendiendo más hombres que mujeres en la terapia. Hombres deprimidos, hombres, por supuesto, que consumen sustancias. Y si no consumen sustancias estupefacientes de las tradicionales, consumen medicamentos para la ansiedad, para la depresión. Hacen cuadros de lo que nosotros conocemos como ataques de pánico, que se llama crisis de angustia, técnicamente hablando. Y en mucho tenemos ese aislamiento porque les da vergüenza sentir problemas emocionales y con la consecuente dificultad para pedir ayuda. Ya cuando llegan prácticamente están destruidos, pero siguen mostrando una cara de éxito y una cara de entusiasmo y una cara de fortaleza, porque ese es el mandato. Estamos entendiendo la influencia del mandato sobre la psique del hombre. ¿Cuál es el potencial que esto tiene? Resiliencia, sentido de responsabilidad, capacidad de acción, orientación a metas y capacidad de sacrificio. Es decir, nosotros podemos ayudar al hombre, y el hombre debe ayudarse a sí mismo, a ser más resiliente, a poder desarrollar esa fortaleza interior, todo ese mundo, desarrollar todo ese mundo emocional que le permita conectar con esa resiliencia, con esa capacidad de salir de las situaciones difíciles que muchas veces o los llevan a la evasión durante temprana edad o en algún momento de su vida los pueden estar llevando al suicidio para llegar a un punto más grave. El sentido de la responsabilidad que hasta ahora en la crianza básicamente se centra en la dama, en la mujer. Es a la niña a la que le pedimos que sea ordenada. Y yo por aquí levanté algunos valores, los analicé un poco y plasmé aquí algunos, ¿no? A la niña le pedimos que sea pulcra, ordenada, que tenga una imagen cuidada para gustar. El varón puede ser desordenado, puede llegar a ser desarreglado inclusive. La niña debe colaborar en las labores del hogar, es decir, a la niña se le enseña un sentido de responsabilidad, se le enseña a hacerse cargo. El varón, en muchas de nuestras culturas, está criado exento de colaborar en labores hogareñas, muchas veces por miedo a que ese niño sea un homosexual, como si ser homosexual fuera, no sé, una patología. La exigencia es que la mujer se ocupe, y si es la mujer la que se ocupa, estamos generando en el hombre una irresponsabilidad. Y aquí estamos hablando de que hay una oportunidad, un potencial para que este sentido de responsabilidad se haga realidad. No obstante, nosotros tenemos estadísticas aterradoras en relación a lo que es el abandono paternal. El hombre va pasando cada tanto de dejar mujeres que son de su edad para cada vez buscar mujeres quizás un poco más jóvenes y seguir teniendo hijos. Y los hijos anteriores se quedan con las mujeres anteriores. Son responsabilidad de la mujer. El hombre eventualmente puede hacerles un regalo, puede hacerles una llamada, puede hacerles una visita e inclusive puede que ni siquiera vuelva a aparecer más hasta que los hijos lo busquen. Entonces tenemos el potencial de desarrollar este sentido de responsabilidad, esta capacidad de acción, de llevar lo que yo pienso, lo que yo estoy sintiendo, llevarlo a la ejecución, llevarlo a la realidad. Amo a mis hijos como yo esto lo estoy actuando. Amo a mi pareja como yo esto lo estoy evidenciando. Por supuesto, reforzar la consecución de las metas, que ya la trae por diseño de cerebro, y también la capacidad de sacrificio que tanto se le inculca a la mujer. Aquí se puede conseguir un balance durante la crianza. ¿Qué faltaría integrar en todo esto? Por supuesto, las habilidades emocionales, todo lo que tiene que ver con la ternura, con desarrollar vínculos sólidos a nivel emocional con sus seres queridos y con las personas que le rodean. Y un tema acá fundamental que es el de la sólida moral, que no deben ser dos ni tres morales, sino una sola moral social, porque la moral va más a lo social y la ética va más a lo personal. Pero cuando nosotros hablamos de una sólida moral y de una ética personal, nos estamos refiriendo a
El médico honorable, respetado por toda una comunidad, y digo el médico por decir un ejemplo, puede ser el abogado, el ingeniero, el militar, ¿sí? Que es honorable, que es respetado, que es serio, que es una persona de bien, y embaraza a una muchacha de servicio, una muchacha que trabaja en su casa, o a su secretaria, a su enfermera, y de repente les dice que tienen que abortar porque él no se va a hacer cargo, o porque su hogar él no lo va a dejar, o porque él no quiere darle esta preocupación a su familia. Allí tenemos una doble moral. Acá tenemos también un ejemplo que probablemente lo hayan escuchado, y es el señor que está en un hotel con su pareja y piden una pizza. Cuando la pizza llega, él encuentra que dentro de la caja no está una pizza, sino que hay $1.000 guardados en esa cajita. Él de inmediato se comunica con quien le hizo el delivery y les dice que hubo un error y que hay $1.000 en esa caja en lugar de una pizza. En ese momento le dicen que hay un sorteo, que hay todo un juego que está haciendo una emisora radial y que por su honestidad él va a ser entrevistado y va a ser puesto a la luz pública por la gente que ha organizado esto en la emisora. Lo aplauden, lo felicitan, es un hombre muy honesto. Y él le dice, no, no puedo. Dice, pero ¿por qué no puede? Si es que usted es el ganador, esto hay que mostrarlo. Con tanta falta de honestidad que hay, usted es un hombre honesto. Es parte del objetivo de nuestro programa de radial. Y le dicen, es que no puedo porque yo no estoy con mi esposo, yo estoy con mi amante. Entonces aquí estamos hablando de un hombre que es honesto, pero no es íntegro. Entonces, ¿con cuánta frecuencia nosotros vemos esta doble moral y esta ética personal cuestionable que siempre se le pone arenita y se sigue mostrando otra fachada? Esto es algo que falta integrar. Entonces, la parte emocional y la parte moral. Esto es libre, pueden intervenir cuando quieran, porque se trata de que vayamos decantando un poco esto hasta irnos metiendo en aguas más profundas para ir comprendiendo un poco la complejidad que todo esto tiene, ¿sí? Vamos a ver el enfoque de la neurociencia. La neurociencia nos dice que la plasticidad cerebral demuestra que todo hombre puede transformarse. Obviamente demuestra que todo hombre y que toda mujer puede transformarse, pero en este caso vamos a hablar del hombre y de lo que es la constitución cerebral del hombre. La biología no es destino, el cerebro del hombre puede transformarse, aprender a amar mejor, a cuidarse mejor, a vivir mejor. Si nosotros vemos el diseño del cerebro, en el cerebro hay dos elementos fundamentales que podemos citar en este caso para no hacerlo tan extenso. Uno de ellos tiene que ver con la conexión interhemisférica. Sin duda alguna, el cuerpo calloso y todo lo que implica la conexión entre los dos cerebros, el derecho y el izquierdo, está más desarrollada en la mujer. Hay un sistema neuronal mucho más desarrollado que en el hombre, lo que facilita la comunicación, lo que facilita la interacción entre ambos, la creatividad, la comunicación verbal, la empatía y todos estos elementos que tienen que ver con la comunicación entre ambos hemisferios. Y otro elemento fundamental que está dado acá es que la mujer es más emocional y el hombre es más racional, sin duda alguna también lo es en ambos casos, por lo que el hombre tendría que trabajar más en hacer que esto se alinee de una manera que pueda haber mayor equilibrio en la interacción. El cerebro del hombre puede transformarse y puede aprender a amar mejor, a cuidarse mejor, a vivir mejor. Aquí puedo citarles estudios sobre neuroquímica de vínculos que luego los vamos a profundizar más de Paul Sack, donde se encuentra que una actividad en la paternidad genera la mayor segregación de oxitocina. Lo hicieron con hombres que cargan que abrazan a sus hijos y también se ha relacionado que el sueño del hombre mejora si la oxitocina se desarrolla con la mayor dedicación del hombre en la paternidad.
La oxitocina es el neurotransmisor y es una hormona, es lo que llamamos la hormona del amor, la hormona del abrazo. Esta hormona es la que se genera al momento del parto para favorecer las contracciones en el útero femenino cuando va a tener al bebé la señora, la dama, y también estimula la segregación de leche durante la lactancia. Fijémonos lo importante que es esto. Hasta ahora se ha creído que esta hormona va directamente relacionada con lo que es la mamá, pero con estos estudios que ha hecho Paul Sack sobre la neuroquímica de los vínculos, se ha encontrado que el hombre también desarrolla esa oxitocina si ese hombre abraza a sus hijos y cuida a sus hijos y atiende a sus hijos. Bien, entonces allí yo hago énfasis en que se desarrollan los vínculos sociales, la empatía y el comportamiento maternal, pero ya estamos viendo también que el paternal. Bien, el cerebro del hombre está bastante vinculado a lo que es la dopamina, la meta. La dopamina el neurotransmisor o la hormona de la felicidad. Nos impulsa a adaptarnos y aprender del entorno. También está relacionada con la motivación y la recompensa. También está relacionada con el movimiento, con la memoria, el aprendizaje, la atención y la planificación. Es decir, la dopamina está vinculada directamente con nuestro sistema de placer y la recompensa. Aquí nosotros, el hombre en este caso, desarrolla más dopamina cuando busca la gratificación y repite, y esta gratificación la ha encontrado, entonces repite estas acciones de todo lo que le resulte más beneficioso. El movimiento tiene que ver con el control motor. La falta de dopamina puede llevar a problemas de movimiento. Llevado a un extremo, podemos llegar a ver una enfermedad como el Parkinson. En la memoria y el aprendizaje, la dopamina ayuda a asociar emociones con el aprendizaje, lo que facilita el almacenamiento de los recuerdos. ¿A qué me refiero con esta parte? Hay un lugar en nuestro cerebro que se conoce como el hipocampo. El hipocampo es el centro neural que está relacionado directamente con emociones y con memoria. Entonces, la hormona de la dopamina o el neurotransmisor de la dopamina es el que permite hacer esta asociación para que se pueda dar el aprendizaje, porque sin memoria no puede haber aprendizaje. Y también está la atención y la planificación. La dopamina participa en funciones cognitivas como la atención, la planificación, la priorización y el control de los impulsos. Todo esto se favorece mucho en el cerebro masculino por diseño, por estructura. Cuando nosotros tenemos niveles bajos de dopamina, cuando un hombre tiene niveles bajos de dopamina, la motivación y su estado de ánimo se reflejan en falta de energía, dificultad para disfrutar del placer, lo que se conoce como anedonia, fatiga, desmotivación, depresión y ansiedad. En el movimiento vemos rigidez muscular, temblores, movimientos lentos. Y otras manifestaciones pueden tener que ver con problemas del sueño, baja autoestima, dificultad para concentrarse, problemas digestivos. Esto lo he colocado de esta manera desglosada porque me interesa mucho que ustedes, hombres, identifiquen qué elementos de esto que estamos viendo pudieran estarse haciendo presentes en sus vidas, porque es importante tomarlo muy en consideración. Y también las mujeres para que vean si sus hijos, parejas, padres, hermanos pueden estar presentando algunas de estas características. Cuando los niveles de dopamina están elevados o están desregulados, nosotros vemos en el comportamiento del hombre dificultad para el control de los impulsos, mayor agresividad, acciones de las que pueden arrepentirse después. Estos comportamientos de los que, caramba, discúlpame, yo y mi bocota, ¿por qué te dije esto? Lo lamento mucho. Lo que pasa es que, entonces, es como que me siento incómodo y arrepentido después de comportamientos que he podido evidenciar. Y obviamente en niveles muy, muy elevados de dopamina, nosotros podemos llegar a observar comportamientos psicóticos como síntomas similares a delirios, alucinaciones en el comportamiento del hombre. Germán tiene manito arriba, Lía. Dime, Germán. Buenas noches a todos. Bueno, en relación al tema que está refiriendo, yo reconozco que hay algo que a nosotros, a los hombres, o en mi caso,
me impulsa muchas veces cada mañana, o de pronto cuando comparto con alguien, con alguna pareja que de pronto realmente me interese, me despierta digámoslo así, ese sentimiento de cuidar, de proteger, de apoyar, de ayudar a seguir adelante, de estar allí para esa persona, independientemente de las circunstancias que la rodeen. Entonces, en cierta forma, lo que tú nos estás diciendo hace parte de eso, pero también conozco casos a mi alrededor donde ese nivel de proteccionismo también genera un grado de miedo, que es lo que llamamos ya las reacciones posesivas, aquel que tiene que estar llamando cada 15 cada 20 minutos, de pronto el estímulo que él está recibiendo de su contraparte, de su pareja, no es el adecuado o por el hecho de que ve que es una persona de pronto asequible, de diálogo, empática, le genera inseguridad. Entonces he visto esas reacciones. Está como también aquel que tras de ser posesivo, también es, digamos, ese tipo de hombre que la quiere o la ve como alguien a proteger, pero también quiere que nadie se la mire, que nadie se la toque, incluso llega a ser hasta destructivo para la mujer en el caso de que muchas veces la lleva al punto que no puede salir de la casa, que no puede estimularse, digamos, su cuidado personal. Todo ese tema lo conozco en el entorno que me rodea o lo he visto. Entonces, son factores, digamos, de inestabilidad y yo creo que aquí entra una parte muy importante de lo que tú decías, es su relación con sus padres o con su madre cuando fueron pequeños, porque parte de ese cuidado, de ese amor que uno como hombre realmente siente por una mujer, esa necesidad de protegerla, debe tener un equilibrio. Y Sí, creo que es lo que tú estás tratando de explorar digamos, en esta reunión o esta videocharla, y es donde yo encuentro, a título personal y en opinión personal mía, he visto hombres que necesitan ser valorados, hombres que necesitan destacar, como que sentirse que están en algún lado y que lo reconocen. Otros, como en mi caso, que yo prefiero sí ayudar, trabajar, estar ahí, pero ser silencioso, ser el compañero, ser el amigo, ser el cómplice, ser el amante, sin necesidad de tener que sobresalir, sin necesidad de tener que opacar también su belleza y su personalidad. Entonces, eso me lleva a ese punto de el equilibrio que me dio mi familia, que me dio mi mamá, que me dio mi papá a título personal, pero también veo, digamos, que esos hombres que son posesivos, temerosos y ya exageran o ya sobrepasan su nivel, son personas que no han tenido la mejor relación con su madre o no han tenido un padre o han tenido alguna causal de abandono o han vivido situaciones demasiado traumáticas. sí, sí. Incluso han estado renunciando a su vida a través de la droga. Quería Sí. compartirles eso. Muchísimas gracias, Germán. De verdad que valiosísima tu intervención. Ciertamente has hecho referencia al factor cultural, a lo que tiene que ver con la crianza, en la cual se suprime este desarrollo de la emocionalidad en el varón. El varón muchas veces crece a nivel emocional prácticamente abandonado. Al niño no se le deja llorar, no se le deja expresar sus emociones, a menos que estas emociones tengan que ver con comportamientos definidos como masculinos, si es violento, si contesta mal, si es impulsivo, si corre mucho y realiza muchas actividades deportivas. Pero si el niño está triste, si el niño tiene miedo, si el niño está temeroso, hay muchas formas de miedo, hay fobias, hay miedos infantiles, hay eh, diferentes comportamientos en la mentalidad de un niño que es expuesto a programas televisivos, a climas en el hogar que no necesariamente son los más favorables para el desarrollo sano de la emocionalidad de un niño. Y este niño tiene que guardarse todo esto, ¿no?
y a veces no nos damos cuenta, pero lo hacemos. Y los niños son criados en el hogar y en ese hogar nosotros criamos a niños y a niñas y nosotros mismos hacemos que los niños sean completamente distintos a las niñas en el día a día. Viven en la misma casa, en el mismo entorno, pero de una vez nosotros les estigmatizamos las actividades que son femeninas y las actividades que son masculinas en el hogar y no sabemos el daño que les estamos haciendo. Aparte de eso, a la niña se le contiene. La niña es la princesita, la reinita, la cuidada, la protegida, y el niño tiene que defenderse solo en muchos casos. Y dime tú, ¿qué capacidad puede tener un niño pequeño para defenderse? El niño es tan proclive a ser abusado sexualmente y de todas las formas posibles como una niña. Y las estadísticas son espantosas de la cantidad de niños abusados y cuando ese niño puede expresar lo que le ha pasado. La niña puede hacerlo más adelante en terapia con su madre, con algún familiar, con alguna amistad. El varón tiende a callar y muchas veces tiende a callar de por vida cualquier forma de abuso. Si ese niño ha sido maltratado físicamente, muchas veces lo justifica y dice me lo merecía porque yo tenía un mal comportamiento, yo era muy tremendo. Yo era muy tremendo y merecía que me hicieran eso. El niño aprende a guardarse tantas, pero tantas cosas. Y después nosotros no entendemos por qué ese niño sale a los 13, 12 años a consumir sustancias. No podemos entender. No podemos entender que el niño necesita evadir lo que no ha sido trabajado en temprana edad, durante su temprana edad. Esto nos lleva muchas veces, no estoy diciendo que todos los niños han sido abusados sexualmente, estoy dando un ejemplo, pero sí hay mucho abuso psicológico, hay abuso, maltrato físico, hay violencia verbal, y pudiéramos pensar que son cosas del pasado, pero yo las veo en el día a día y me impresiona que todavía a estas alturas nosotros estemos viendo estas cosas. Yo he visto cosas tan graves, como que un hombre sacuda a su hijo y le diga, ¿tú qué eres? Me van a perdonar la palabra, maricón, compórtese como un varón, ¿sí? Y ese niño tiene miedo, y ese niño quiere un abrazo, y ese niño quiere contención, y ese niño necesita que alguien lo ame y que se lo demuestre. Entonces nosotros ahí tenemos, Germán, el miedo a perder cuando consigo algo que es mío, que yo lo amo, que siento que me pertenece, que soy yo de repente quien va a poner allí el control, porque es lo que yo aprendí que hace un varón, proteger, cuidar, pero también controlar, salvaguardar, porque yo tengo mucho miedo a perder, yo tengo miedo a ser herido, yo tengo miedo al qué dirán, yo tengo miedo y yo me aíslo. Porque la mujer cuando tiene un problema, por ejemplo, cuando pasa por una infidelidad, la mujer sale y se lo cuenta a la mamá, a las hermanas, al papá, a los primos, a las amigas, se reúne y se lo cuenta a media humanidad. Obviamente, el solo hablarlo ya hace que ese proceso vaya evolucionando, vaya drenando, y la mujer con el paso del tiempo lo supera y encuentra otra pareja y se da otra oportunidad. El hombre que ha pasado por una infidelidad ya está poniendo en juego su virilidad, nada más y nada menos. Y como no sabe cómo hablar ni cómo comunicar, lo guarda por vergüenza. Entonces el hombre tiene vergüenza de ser lo que la sociedad ha llamado a ser de una manera contraria, o mejor dicho, a no ser lo que la sociedad espera de él. Una mujer que ha sido violada puede ir y poner una denuncia. Un hombre que ha sido violado se calla. Una mujer que ha sido abandonada por su pareja sale y pide ayuda y mucha gente sale y la ayuda. Un hombre que ha sido abandonado por su pareja tiene que mostrar fortaleza, tiene que mostrar que es capaz, tiene que mostrar que él hizo un daño y muchas veces dice, no, es que yo primero la engañé, pobrecita, ella realmente se está vengando de mí porque yo he sido demasiado tremendo con ella. Entonces, es como siempre tengo que manejar una máscara social, una imagen
donde yo busco preservar lo más posible esa integridad tan frágil que depende de las expectativas de otros sobre mí. Lía, se me ocurre ahí en lo que escuchándote y antes de volverle a dar la palabra a Germán, que tiene nuevamente su mano arriba, preguntarte, nosotras las mujeres contribuimos como parejas a acrecentar esa necesidad del hombre de ocultar, ¿no? De no contar, de no decir, incluso a nosotras mismas, de sus necesidades, de sus sentimientos, y ocupando como el lugar de ellos y como haciéndolos a un lado, ¿no? No sé si me hago entender. Entonces, descubrimos que nuestra pareja tiene esa falencia y entonces nosotras nos ponemos como por encima, en algunos casos, ¿no? Estoy hablando en algunos casos por encima, y ellos quedan ahí como a la sombrita y cada vez más callados y cada vez más disminuidos con una mujer que se engrandece al tener una pareja así. Sí, sí, claro. En muchos casos es así, de esa manera. La mujer consciente de su mayor desarrollo de la inteligencia emocional se hace muchas veces cargo del control del hogar en cuanto a lo que es la relación con los hijos. Mis hijos son míos, yo los crío, yo los educo. Les oculto información a mi esposo sobre mis hijos, le oculto información a mis hijos sobre mi esposo. Yo filtro lo que tenga que filtrar, yo canalizo las cosas a mi manera, yo educo. Y si mi esposo sufre, muchas veces digo, no sé, realmente no favorezco la comunicación, o si la favorezco es para imponerme, para decirle qué hacer. Esas ventanas abiertas, que sería un potencial, y gracias Maritza por esto, hay un potencial de la ventana abierta para la escucha, para la verdadera escucha, para decirle, yo sé que tienes algún problema, yo sé que te está pasando algo. Quiero que sepas que así como tenemos una intimidad muy bonita en otros aspectos de nuestras vidas, también cuentas conmigo y puedes hablar, puedes desahogarte. Entiendo que has tenido muchos problemas y si te sientes incómodo, si te sientes mal, puedes decirlo, puedes comunicarlo. Esa apertura que todos podemos tener. Quienes criamos a los hijos somos las mujeres. Nosotros criamos a esos muchachos, que luego son los adultos que se casan con otra gente. O somos esas madres que criamos esos hijos homosexuales que también se casan con otra gente. Nosotros no hacemos al hijo homosexual. El hijo homosexual nace, tiene otra fundamentación, tiene otras razones de ser. De hecho, biológicamente se está encontrando en diferentes estudios que se han realizado que el hijo homosexual muchas veces viene de momentos críticos de la vida de la mujer. La mujer a lo mejor está sufriendo mucho estrés, está pasando por situaciones muy dolorosas y este nivel de emocionalidad que conecta con ese embrión o con ese feto que lleva en su cuerpo desarrolla una relación, una conectividad muy grande y hay elementos del cerebro que definitivamente se orientan más hacia la postura femenina que hacia la masculina. Entonces no podemos nosotros decirle a un niño, ¿por qué tú eres de esta manera? O hasta cuándo vamos a vivir el nivel de atraso de estar cercenando la psicología del hombre homosexual, que no es una enfermedad, no es una patología, no está enfermo ni es un loco que quiere hacer lo que le da la gana en la vida. Nosotros a veces podemos ver un niño de 2, 3 años que ya es afeminado, ya tiene un comportamiento más dado a lo femenino. Y a veces no lo tiene, a veces es un niño con un comportamiento de varón, pero que más tarde vamos viendo que se va alineando más con intereses y orientaciones hacia lo femenino. Entonces, creo que es importante que nosotros la postura del hombre, la postura del varón, la vayamos respetando cada vez más. Vayamos respetando a este hombre en su esencia como es. Porque un hombre puede ser homosexual, para seguir utilizando el mismo ejemplo, pero puede ser más caballero y puede ser más hombre que cualquiera.
en lo que es el respeto hacia la mujer, en lo que es el respeto a la familia, en lo que es el respeto hacia sus congéneres. Entonces, realmente la cultura, la crianza, la manera como hemos sido educados influye mucho. Y respondiendo con esto, ya te voy a dar la oportunidad, Germán, pero quiero responder la parte inicial que tú manifestaste cuando dijiste, yo tengo un sentimiento de cuidar, apoyar, proteger. Es natural, es espontáneo. El hombre es más grande, el hombre es más fuerte, el hombre, la fortaleza física, eso lo traemos, es la parte biológica que nosotros traemos. Eso se ve también en las diferentes especies. Eso se ve en el león como protege a su manada, eso se ve en el perro como protege a sus cachorros, eso se ve realmente en la parte animal y es la parte bonita animal que nosotros también tenemos, porque no todo lo animal es malo. Entonces, sí tiene el hombre esa propensión a cuidar y esa propensión es uno de los factores importantísimos a rescatar. Que muchas veces lo aprendemos en el hogar, obviamente. En el hogar aprendemos tantas, tantas cosas y si hemos tenido un buen modelaje de papá y un buen modelaje de mamá y hemos sido educados desde el respeto y desde entender que una dama se respeta, pero también enseñarle a la dama que ese caballero se respeta. Entonces yo estoy criando hijos con unas características bastante hermosas, bastante favorecedoras a la relación entre ellos. Y podemos tener hermanos, las mujeres, que sean amorosos, que sean compañeros, que sean generosos, que nos protejan. Y podemos tener padres con esas mismas características y obviamente es altamente probable que luego busquemos parejas que tengan esas características porque es lo que nosotros seguimos proyectando. Esto viene nada más y nada menos que nuestras neuronas espejos y de todo lo que tiene que ver con esa modelación, con ese modelaje de lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Germán, te escucho, por favor. Bueno, el comentario que voy a hacer de pronto define un poco lo que preguntaba hace un momento la compañera y es una experiencia que yo viví con una empresa, una gran marca internacional que puso una planta, bueno, compró una planta en Colombia de una marca de cosméticos y la trasladó a otra ciudad en la cual yo participé en ese proceso. Allí la planta de producción, toda la parte donde se fabricaba y se empacaban los cosméticos eran mujeres. La parte de logística era donde estábamos, digamos, cierto grupo de hombres muy pequeños, pero ¿qué ocurría? Porque pues yo cuando llegué ya estaba esto. Cualquier hombre que llegaba de pronto y que tenía que interactuar en el movimiento de productos o materias primas, digámoslo así, que entraba como una evaluación de más de 90 100 mujeres que trabajaban a la vez en esta área. Entonces, si él se negaba de pronto a una invitación de alguna de estas mujeres a salir, pues ya comenzaba como a ser cuestionado por ellas y pues lógicamente esto hacia sus compañeros. Pero si éste accedía a salir y no cumplía con sus pretensiones o no cumplía con lo que decían las mujeres, también se veía amenazado. Entonces conocí muchos de estos chicos que eran compañeros de trabajo mío, que estaban a cargo mío, que en ocasiones renunciaban por eso, porque su círculo social los obligaba a creer que era hombre aquel que entre más mujeres tenía, era más hombre. Sí. O ese miedo a que esa hombría creada socialmente, de que si tú no eres capaz de responderle íntimamente a una mujer, no eres hombre. Ujú. Entonces, es un aspecto que tocaba hace un momento la compañera antes de tu interpelación, donde muchas veces nuestra sociedad y nuestra cultura, y pues muchas veces las mujeres sin saber, nos están afectando, porque un hombre puede ser íntegro, pero ese cuestionamiento, esa crítica, ese temor que vive, como decía por ahí un compañero ahorita en el mensaje escrito, ese miedo reprimido a ser juzgado, cuestionado de esta forma, pues sí lo afecta a uno o Sí, afecta a un grupo de personas. sí, sí. El hombre tiene que responder siempre. Si una mujer se le insinúa a un hombre y ese hombre está casado y quiere respetar a su esposa y ese hombre se niega a estar con esa mujer, automáticamente viene la etiqueta de tú lo que eres es un
homosexual dicho en términos peyorativos, ¿sí? Porque si tú no respondes a mis expectativas como mujer, a mis demandas, entonces yo te señalo. Aparte de eso, culturalmente se me ha enseñado, desde que era un bebé, a las niñas les ponemos 3 y 4 pañales, uno encima de otro, después un blumercito, después un blumercito plástico, después le ponemos una pantaloneta, ¿sí? Al varón le decimos desde que es muy pequeño, ¿para quién es esto que está aquí? Para las chicas, ¿sí? Ese es otro mandato. Entonces el hombre crece con la expectativa o con la imagen clarísima de que si una mujer lo busca, él tiene que atenderla. Es programación. Y si no la quiere atender, entonces se ve en una disyuntiva importante. Por otro lado, la segunda parte de esto tiene que ver con el funcionamiento sexual. La función sexual, que es un punto ya diferente, tiene que ver con sexología, pero les puedo dar una breve iniciación a esto. Si el hombre presenta alguna disfunción, algún nivel de disfunción sexual durante una relación de pareja, para el hombre eso es dramático. ¿Por qué? Por lo que les decía anteriormente. La imagen del hombre, su autoestima, por crianza, es vinculada directamente con su virilidad. Y el hombre sufre demasiado si no puede dar las expectativas, si no puede cumplir las expectativas de las mujeres y de la sociedad en relación a su rol en la cama. Entonces, imagínense ustedes la carga de estrés que ese cerebro está acumulando desde muy temprana edad. Son expectativas, son demandas, hay un comportamiento que debe tener, ¿sí? Y si sospechamos que ese hombre se está protegiendo de alguna manera, entonces decimos, no, ese está metido en el closet. Ese tiene que salir, no ha salido del closet, ¿sí? Es juicio sobre juicio. Por eso es que les digo que es importante la psicología femenina, de la cual ya tenemos bastante adelantado, y qué bueno que ha sido de esa forma porque nos está llevando a obtener resultados importantes, pero nada triunfa sobre la destrucción de otra parte. Si el machismo, si lo queremos ver en términos de machismo y feminismo, si el machismo ha pisado a la mujer durante muchos años, durante siglos de hecho, el feminismo no puede sentarse sobre las bases de pisar al hombre. Es delicadísimo, delicadísimo que la mujer anule al hombre, cuando realmente lo que se quiere es obtener algo completamente distinto y algo muy responsable y muy relevante para la educación del ser humano, para el crecimiento del ser humano, la presencia de un varón. Por algo existimos hombres y mujeres. Ambos somos iguales de importantes en la constitución del hogar, en la constitución de la familia y en la constitución de una sociedad. Y por supuesto, si lo vemos más arriba, de un mundo mejor. Le agradezco que las intervenciones las hagamos, busquemos que sean breves, porque el tema es denso, es un poco largo, me falta, pero no dejen de intervenir. Simplemente busquemos que sean más sucintas las intervenciones, ¿sí? Bien, tenemos entonces que otras manifestaciones que puede tener el bajo nivel de dopamina tienen que ver con problemas de sueño, baja autoestima, dificultad para concentrarse, problemas digestivos. Y cuando los niveles están altos, vimos que eran el comportamiento agresivo o algunas características de la psicosis. Cuando nosotros tenemos los niveles equilibrados de dopamina, y esto se los coloqué de esta manera, de forma que si ustedes se identifican con alguna, puedan anotar la 1, la 3, la 4, la tengo o no la tengo, ¿sí? Hacer ejercicio regularmente ayuda porque es un antidepresivo natural. Alimentos ricos en tirosina, que es el precursor de la dopamina, constituidos por huevos, pollo, pescado, almendras. En cuanto al sueño, dormir entre 7 y 9 horas por noche y mantener una buena higiene del sueño. ¿A qué se refiere la higiene del sueño? A los horarios, a crear un entorno adecuado para el descanso, evitar ciertos alimentos y ciertas sustancias previos a la hora de dormir, desarrollar rutinas relajantes previas a acostarse. En cuanto a la exposición al sol, el sol aumenta la dopamina y también ayuda a mejorar el estado de ánimo. Y en cuanto a las actividades placenteras, escuchar música, bailar, meditar, la coloco resaltada, la vamos a ver más adelante. Pasar tiempo con amigos, leer, disfrutar de interacciones sociales positivas. Y yo los invito, caballeros,
a que vayamos ayudando a nuestros amigos, hombres ayudando a sus amigos, a que expresen sus emociones y que se den cuenta que no pasa nada, a que puedan contarse las cosas y que puedan decir, mira, respeta a tu esposa o mira, ¿por qué te comportas así con tu hijo? Orienta a tu hijo, veo a tu hijo un poco aislado. ¿Sí? Podemos cambiar también el tono de nuestras conversaciones con los amigos. Yo los invito a que hagan ese gran esfuerzo que les va a devenir en mucha satisfacción personal y en mucho avance, ¿sí? Porque lo social es importantísimo. Es importantísimo, pero hay que saber llevarlo. Cuando vemos la meditación, encontramos que en este cerebro del hombre, el estrés crónico aumenta los niveles de cortisol, lo que eleva el riesgo cardiovascular y la depresión silenciosa. Con la meditación nosotros podemos cotejar bienestar generado por la meditación versus el estrés y la irritabilidad que tiene este cerebro estresado, ¿sí? Entonces nosotros vamos aumentando, en la medida que vamos meditando, se van aumentando los niveles de bienestar y el hombre va entendiendo, va encontrando que estos niveles de estrés y esta irritabilidad va cediendo, va mermando. Otro aspecto importante tiene que ver con la empatía. El hombre puede no tener mayor empatía o mayor felicidad, puede sentirse muy deprimido internamente, pero la buena noticia es que la meditación puede ayudarle a desarrollar esta empatía, esta compasión, el altruismo, la calma, la resiliencia. Y aquí les coloco dos nombres, Richard Davidson y Matthew Ricard. Mathieu Ricard es un monje budista francés que se prestó para que hicieran estudios científicos, estudios de laboratorio. Hay una persona en espera para ser aceptada. Bien, disculpa. eh, para, mm, para que le estudiaran su cerebro durante momentos de meditación. Y se han hecho montones de estudios en los que se ha comparado su cerebro con el cerebro de gente que no medita, donde se ha comparado su cerebro con personas que meditan en menor medida que como ellos lo hacen. Me refiero a los monjes budistas y han encontrado verdaderamente que hay cerebros distintos, que el cerebro del meditador es un cerebro completamente diferente al cerebro de una persona que no medita. Pero lo importante a nuestros fines en este momento es que se han encontrado beneficios en cuanto a la interacción social, a la regulación emocional y a la cohesión grupal. ¿De dónde salen estos beneficios? De lo que está escrito debajo de la imagen, donde dice, se trabaja, se fortalece la corteza prefrontal medial, la corteza frontal inferior, donde están las neuronas espejos, la corteza cingulada anterior. Todas estas cortezas, todo este grupo de neuronas trabajando al unísono, permiten que el cerebro humano vaya desarrollando esa capacidad de hacer empatía y vaya conectando con la compasión. Son elementos fundamentales a desarrollar en el hombre, en el cerebro del hombre. Así que se los recomiendo. Luego vemos la parte de filosofía y sociedad. Pero antes de entrar a esta parte, quiero hacerles una pregunta. ¿Lo que hemos visto hasta ahorita está quedando lo suficientemente claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que deseen compartir? Ok. Continuamos entonces con filosofía y sociedad. El hombre pleno es un mejor padre, es un mejor compañero y definitivamente un mejor ciudadano. Llega a ser quien eres, nos dijo Nietzsche. El hombre no se mide por lo que domina, sino por lo que cuida, tal como lo decía Germán. Más que dominio, más que control, más que posesividad, el hombre está más llamado a cuidar y a proteger. Y benditos sean los padres que le han enseñado eso a sus hijos varones y que esos hijos varones lo sigan proyectando a futuro con las crianzas de nuevos hijos que deben ser cada vez más evolucionados que todos nosotros. Aristóteles nos dijo que el hombre es un animal político. Con esto se refiere, o él lo llama su politicón, ¿sí? Es donde decimos el hombre es un ser que necesita comunidad. Y si necesitamos comunidad, pero somos más hostiles, si somos comunidad, pero somos más agresivos, somos más impulsivos, definitivamente esta comunidad que nosotros estamos generando va siendo comunidades con bastantes
bastantes daños a nivel social en cuanto a lo que es la interacción humana. Kierkegaard nos dice que la autenticidad tiene que ver con el salto hacia la fe, de fe hacia la verdad interior. Es decir, nos anima al hombre en este caso, a buscar esa verdad interior, esa verdad de su ser. Es importante que nosotros nos tomemos tiempo para conocernos, para reflexionar sobre nuestras vidas. ¿Qué puedo hacer yo para ser mejor? Ya vimos arriba en la parte de neurociencias que el cerebro es plástico. Yo puedo haber sido un hombre violento, yo puedo haber maltratado a mis parejas y un momento determinado de mi vida decir yo no hago más esto, porque esto no es conveniente, porque esto no es saludable. ¿Qué pasa conmigo? Puedo buscar ayuda, puedo trabajar con mis niveles de dopamina, puedo equilibrar la balanza, puedo entender que a través de la comunicación y de la conversación se logra lo que no se logra con las manos y con los puños. Alejandro tiene manito arriba, diga. Bien, Alejandro, ¿te escuchamos, Alejandro? No te, no te estamos entendiendo, se oye cortadísimo. No, no, tu No sé. señal no te ayuda la señal, creo, porque no Sí. se te comprende nada. Jamie es la esposa de él. Va a hablar por él, su esposa. No, mentira. Ahora ya. Jamie, te escucho. Aló, ya mucho Ah, mejor, ¿cierto? es Ah, Alejandro en el perfil de bien, No, Alejandro, te no es que escuchamos. estamos conectados, pero pues Jamie. yo tengo manos libres y ella tiene de cable, entonces Dale, Bien, mucho mejor. te bien. escuchamos. Bueno, les cuento. Digamos que yo estoy de acuerdo con lo que dices en cuanto a que el hombre decide, ¿no? Aunque esa decisión no sé si es porque uno está llamado a ser alguien diferente, porque donde yo crecí, mi papá fue muy agresivo, un tomador y mujeriego, que conllevó a muchas situaciones en mi casa. No fue el mejor ejemplo y aún así yo tomé la decisión de ser diferente. Mari, su padre, y mucha gente ha conocido mi testimonio, y que yo soy un buen esposo, un buen padre, y que pues sí, hay algunas ciertas situaciones que he tenido que mejorar como ser, pero yo decidí ser diferente a mi papá. Entonces digamos que, aunque yo no lo entendía, pero desde muy pequeño yo dije, no, yo no voy a ser igual a él, que le pegaba a mi mamá, que era mujeriego, que era muy tomador, que sí. Entonces digamos que aunque yo no conocía la meditación ni el tema de, o sea, ni por ejemplo la parte de conocer de Dios, del eterno, del universo, sí, pues imagínate lo que tú estás diciendo, yo tomé la decisión de ser diferente. Yo Muy hubiera podido bien. continuar a ser igual que mi papá. Tenía todo para buscar mi pretexto de decir yo soy una porquería con las mujeres porque mi papá es así. Pero yo fui lo contrario, es más, lo contrario me conllevó a tener unos resultados de una buena esposa, una hija, una buena economía, un orden. Entonces, digamos que considero que, pues, lo que estás diciendo, siento que como si estuviera hablando de lo que me pasó a mí, ¿sí? Tomar una Sí. decisión diferente, un camino diferente, era eso, nada más. Te felicito, Alejandro. De verdad, lo has demostrado abiertamente. No tenemos por qué ser la réplica de los malos modelajes que podamos traer de nuestra niñez. Podemos ser diferentes, podemos hacer las cosas de una manera distinta. Obviamente no somos perfectos, somos perfectibles y con el paso de nuestras vidas, de nuestros años, podemos ser cada vez mejor de lo que nosotros queramos ser. Detrás de un hombre violento, detrás de una persona violenta, obviamente hay un niño herido, hay un niño que tampoco consiguió esa contención emocional ni consiguió canalizar sus emociones de una manera apropiada. Probablemente en su núcleo también se reforzaba la violencia, porque a veces reforzamos la violencia no corrigiendo o desarrollándole miedo al niño que ya es violento probablemente desde muy temprana edad. En cualquier caso, está la palabra perdón, que no existe en el diccionario por casualidad, y es importante aprender a perdonar y mejorar. La idea es yo ser mejor hombre
que mis padres, mis abuelos, las personas que me antecedieron, y procurar, educar a mis hijos para que sean mejores que yo. Mis hijos van a hacer mucho de lo que yo les modele. Nosotros no tenemos idea, no tenemos la más mínima idea de lo que nosotros estamos haciendo cuando traemos un hijo a esta vida. La gente se emociona porque va a tener un bebé, tienen un bebé, pero siguen viviendo exactamente igual que siempre. No filtran conversaciones, no filtran vocabulario, no filtran comportamientos y tratan a ese niño como un adulto pequeño. Y no es un adulto pequeño. Ese niño no tiene listo el cerebro. El cerebro está listo a los 25 años de edad. Y El eso, cerebro, el cerebro es el órgano que se tarda más en estar listo. Y muchas veces no queda listo a esa edad. Muchas veces, en el caso de los varones, es más lento. A las niñas o las muchachas a los 25 años ya tienen el cerebro más listo porque son más maduras, por diseño también, por estructura. Los varones muchas veces terminan de madurar a los 28 años ese cerebro. Y nosotros tratamos a un niño pequeño como si ese cerebro estuviera listo. Y resulta que el neocórtex todavía ni siquiera está desarrollando. Nosotros queremos que tenga atención, concentración, toma de decisiones, que haga caso. un comportamiento social como una estrella, ¿sí? Como si el niño se tuviera que comer el libro de Carreño de urbanidad y buenas maneras, acabado de nacer. Y no entendemos que es todo un proceso. Y así como a ese niño le tenemos que decir 1000 veces que se tiene que cepillar los dientecitos y cómo tiene que hacerlo y ponerle la cremita dental hasta que eso se asimile y se acomoda a sus estructuras cerebrales, igualito es importante que nosotros hablemos con ese niño, escuchemos a ese niño, amemos a ese niño y entendamos que la educación tiene que ver con dos factores fundamentales, que son amor y mucha disciplina. Entonces yo debo ir, las dos variables deben ir de la mano. Yo a ese niño le doy todo el amor que nazca de mi corazón hacia él, porque es mi hijo. Y también es importante que yo le ponga límites a su comportamiento y que yo lo eduque. Y eso necesita tiempo. Por eso es que los que quieren tener 3, 4, 6 niños, yo le digo, bueno, ¿y dónde vas a sacar tiempo para educar a tanta gente? Porque eso es tiempo, eso es perseverancia, eso es dedicación, eso es de todos los días, todo el día. Porque nosotros estamos creando a un ser, estamos educando a un ser. Y nosotros es importante que creemos ese ser que amamos tanto cuando lo vimos nacer, que sepamos que esa criaturita algún día va a tener 18 años y algún día va a conocer a una muchachita, una novia. Y que entendamos, le hagamos entender que su comportamiento trae consecuencias. Y eso se educa la moral, se educa la ética personal, se educa el buen comportamiento. Y buena parte de la educación tiene que ver con el aprendizaje vicario, con lo que yo modelo en quienes me siguen. Si yo soy un buen modelo, muy poco tengo que hacer, muy poco tengo que hacer, porque mi hijo ya aprendió lo que tenía que aprender. Cuando yo tenía a mi hija pequeña, íbamos a un centro comercial y el primer lugar donde entrábamos en el centro comercial, en el mall, era una librería. Esa niña se acostumbró a estar más pendiente de los libros que estar pendiente de la ropa. Esa niña siempre vio a una mamá vestida de una forma correcta, de una forma acorde al lugar donde estaba. Si estaba en una piscina, un traje de baño, un short. Pero si estaba en la ciudad, un pantalón, una camisa, un vestido, eso no se lo tienes que corregir, eso se lo enseñas con tu forma de vestir. Con tu forma de expresarte, tú le enseñas a tu hijo cómo expresarse. Con tu forma de respetar a la mujer, tú le enseñas a tu hijo cómo respetar a la mujer. Con tu manera de tratar a la gente cuando sales a la calle, en tu interacción social, tú le estás modelando cómo actuar. Tú puedes elegir reaccionar o responder. Reaccionar es muy animal. Reaccionar es, me pegaste, me volteo y te doy un golpe. Responder es, me pegaste, me volteo, veo
que no ves, veo que tienes una discapacidad visual, te pido perdón y te ayudo a pasar. La respuesta implica que la información llega a través de mis receptores nerviosos a corteza, que esa información se analiza, se decodifica y genera una respuesta. Cuando yo me acostumbro a responder y no a reaccionar estímulo-respuesta, que es la reacción, sin pasar por el cerebro y analizar, cuando yo respondo, yo voy a ser menos violento, yo voy a ser menos impulsivo. Y eso se calibra y se nivela mucho también con la meditación. Yo los invito a todos a que mediten y al cabo de 2 meses me van a contar, me van a llamar y me van a decir cómo les fue. Y si quieren aprender, también pueden aprender conmigo, pueden aprender con Maritza, que está iniciando un grupo para enseñarle meditación y para trabajar con meditación. ¿Alguien más quiere intervenir o puedo continuar? Bueno, Carol Gilligan y Ned Noddings, aprender a cuidar y no solo a competir. Ellas han hecho unos estudios y han montado toda una teoría interesantísima que la han hecho para la mujer, pero que aplica también mucho al hombre. Y tiene que ver con los programas con el aprender a cuidar, con el aprender a dar, a darle al otro. En el caso de los hombres les tengo un ejemplo y son los programas de paternidad activa desarrollados en Noruega. ¿Se acuerdan que les dije de este señor Sack? Que les dije que más adelante les hablaba sobre ello. Bueno, él ha hecho todo un programa en el que se fomenta la igualdad de género, me refiero a Noruega, a los organismos competentes para estos fines. Se fomenta la igualdad de género de hogar-trabajo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando una madre está embarazada y va a tener un bebé, tanto a la mujer como al hombre le dan 12 meses para atención del bebé y esos 12 meses están pagos. Es decir, que el hombre no tiene que tener ninguna preocupación por la economía del hogar y va a tener la disponibilidad para dedicarle tiempo a ese bebé. Se ha encontrado que se fomenta la igualdad de género, que se reduce la violencia y se ha reducido la violencia intrafamiliar, que se fortalece el vínculo padre-hijo y se promociona la participación equitativa en el trabajo doméstico y cuidado. ¿Qué queremos decir con esto? Esto es como caminar, dar pasos hacia un mundo mejor. Estamos buscando la manera de que el hombre cada vez disfrute más y mejor el cuidado de ese bebé que acaba de nacer y el posterior acompañamiento en todo lo que es la crianza y la educación de ese niño. Yo he tenido niñitos que me han llevado a la consulta porque los papás piensan que son homosexuales, por seguir dándoles un ejemplo relacionado con homosexualidad. Y yo he trabajado con esos niños y les voy a narrar un caso rapidito. Yo tuve un niñito que tenía 3 años y el niñito hasta en las pruebas psicológicas me salía afeminado. Hasta el sol tenía pestañas cuando me dibujaba un solcito. Y me dibujaba una casita y estaba plena de flores y de colores. Y el niño era muy afeminado en su comportamiento. Cuando yo voy a chequear qué pasa allí, me encuentro que la mamá es peluquera y el papá es camionero. El papá nunca estaba. El papá se iba desde el lunes, regresaba el sábado, y cuando regresaba el sábado se iba con sus amigos a tomar, regresaba en la tarde noche, dormía todo el día domingo en la mañana, después veía deportes y compartía lo poco que podía compartir en el hogar, y el lunes amanecer se iba otra vez. El niño pasaba toda la semana, después que salía del preescolar, en la peluquería con la mamá. El niño pasaba todo el día viendo mujeres pintándose las uñas, arreglándose el cabello, y él también quería hacer lo mismo, porque era lo que estaba viendo. Bastó con un programa que hicimos de 3 meses, de que el papá se abocara a atender más al niño, y entonces el papá empezó a venir, pero lo inscribió en fútbol, lo acompañaba al fútbol, iban juntos a comprar la ropa, no iba la mamá a comprar la ropa, sino que iba el papá con él. El papá se sentaba los fines de semana a chequear las tareas y lo ayudaba a hacer las tareas. El papá se sentaba y le daba consejos, conversaba con el niño y lo sentaba con él a ver los partidos y todas las actividades deportivas que disfrutaba.
Al cabo de 3 meses ese niño era varoncito, varoncito. Aquí se dio todo un proceso de que el niño se encontrara con las características que el papá le quería transmitir, sin perder la bondad y sin perder todo lo bonito que había ganado con la mamá. Entonces, en el mismo hogar, sin que nadie tenga que irse, estando presentes o ausentes, nosotros podemos transmitirle lo mejor de cada uno de los dos géneros cuando estamos creando papá y mamá a un hijo. En el caso de las familias que están constituidas por papá, mamá e hijos, ¿sí? El mejor hombre es también un mejor padre, es también una mejor pareja y es también un mejor ciudadano. Y es importantísimo entonces el modelo que nosotros tenemos de masculinidad positiva durante todo el proceso de crianza. Esto va a marcar una diferencia importante. Si no tuve la virtud de tener un papá que fuese un buen modelo, si tengo la virtud de ser inteligente y de hacer mucho para ser yo el mejor hombre que yo pueda llegar a ser. Yo no me tengo que comparar con nadie. Autoestima es ser yo el mejor hombre que yo, con mis características, pueda llegar a ser. Autoestima tiene que ver con las decisiones que yo tomo hoy hacia mi futuro, no con quedarme en mi zona cómoda en el momento presente. El hombre no se mide por lo que domina, sino por lo que cuida. Un mejor hombre es también el mejor hijo, padre, pareja y ciudadano. Y fíjense que aquí hago énfasis en mejor hijo, porque siempre hablamos de los padres, de los hombres como padre, pero el hombre también es hijo. Y pasa mucho en nuestras sociedades que, por ejemplo, hay 3 varones y una hija en un hogar. ¿Y quién creen ustedes que se va a hacer cargo de los viejos? Pregunto, si alguien me quiere decir. Cuando la mamá enferma o cuando el papá enferma y tienen esos 4 hijos, 3 varones y una dama, ¿quién se va a hacer cargo de esos viejitos? ¿Quién los va a atender, les va a cocinar, los va a limpiar, los va a cuidar, a pesar de que tenga otra familia? Nadie me va a decir quién. La Estadísticamente dama. Buenas noches. se hace La cargo. dama, sí. Estadísticamente se hace cargo la dama. Exactamente, muchas gracias. Entonces nosotros decimos, ¿qué tenemos nosotros para ser un mejor hijo? Porque muchas veces decimos, no, es que eso es rol de mujer, que se encarguen mis hermanas o que se encargue mi hermana. A ella le toca, que siga siendo ella la responsable. Fue la responsable a los 6, a los 10, a los 15, a los 25, a los 45 y cuando mis padres están ya viejitos, que ya tiene 50, 70 años, también se tiene que encargar de mis padres. Se lo ganó por el solo hecho de ser mujer. Y no saben ustedes la vinculación afectiva que se genera de lidiar con la salud de un papá y de lidiar con la salud de una mamá. Y el aprendizaje en cuanto a empatía, en cuanto a compasión, en cuanto a responsabilidad que desarrolla un hombre que se hace cargo también de sus padres cuando le corresponde hacerlo. Finalmente les puedo decir de la importancia de los modelos masculinos positivos en la crianza, que ya lo desarrollamos en la parte anterior, en la lámina anterior, y con esto pasamos a las conclusiones. A mis conclusiones, después pueden preguntar todo lo que quieran, pero ya por lo menos les he dado toda la información que les quería dar esta noche. 3 caminos tenemos, los varones. Yo no soy varón, ya lo han podido ver, pero amo a los varones. Conocerse, cuidarse y vincularse con amor. Aprender a vincularme desde el amor. Aprender a ser más respetuoso conmigo. Primero conmigo. Si no soy respetuoso conmigo, ¿cómo voy a pensar que puedo ser respetuoso con otro? Si no respeto mis principios y mis valores, si no respeto mis sentimientos, si no respeto mis necesidades, si no respeto mis miedos, mis dolores, mis limitaciones, si no me acepto incondicionalmente, ¿qué tengo para darle al otro? Entender que la máscara social no es más que eso, una máscara, que yo estoy llamado a ser más genuino y más auténtico. Aprender a respirar, respirar profundo, suave,
como respirábamos cuando éramos bebés. Aprender a respirar de esa manera para que el estrés también vaya cediendo. Aprender a vivir y aprender a transformarme, porque la vida es un camino hacia la transformación personal y estamos llamados a ser cada vez mejores, mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos, mejores amigos, para poder tener una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre, como les decía al principio, por tradición de siglos tras siglos, el hombre sigue resistente a transformar esta estructura masculina, mal llevada, mal manejada, muchas veces corrupta. Es importante que empiece a entender que con esto no estamos llegando a nada, porque cada vez hemos tenido un mundo peor. Es importante que nosotros reflexionemos, porque quienes somos como padres, como maestros, posteriormente cuando crecemos un poco más como profesores, como médicos, como abogados. ¿Por qué las mujeres tienen que ser más confiables que los hombres? Si los hombres también pueden aprender a ser confiables. Finalmente, y con esto cierro y escucho lo que ustedes me quieran decir, el mejor legado que un padre puede dejar a sus hijos no es dinero ni éxito externo, sino su propia transformación interior. Y con esto les digo también que base de mi trabajo es trabajar con varones, con hombres, hoy en día. Hay un libro que está a punto de estar listo, que tiene que ver con todos estos temas. Y aparte de eso, hay un programa de transformación personal de los hombres que lo podemos llevar también si ustedes quieren inscribirse en algún momento. Estoy a sus órdenes, a través de Maritza pueden contactarme y los que me conocen en lo personal pueden contactarme para ser parte del grupo también. Sería un grupo que se lleve de esta manera virtual y va a ayudar al hombre en 10 sesiones a que haga una serie de revisiones tipo coaching, tipo neurociencia, tipo psicología, tipo filosofía. Es decir, una manera integral de ver al ser y su evolución para ser un hombre mejor. Muchísimas gracias por haber escogido este tiempo para estar con nosotros acá y para no hacer otras actividades, sino de decidir estar con nosotros disfrutando de esta actividad. Muchísimas gracias a todos. Espero preguntas si quieren hacerlas. Bueno, Lía, pues primero quiero agradecerte antes de que alguien haya de su feedback o haga alguna pregunta, agradecerte por tu bondad y tu tomarte este tiempo para compartir todo este estudio que has hecho con nosotros y resumirlo, ¿no? Poder condensar tanta información en tan poquito tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues dejo en el aire una pregunta que tal vez más adelante en algunas de los trabajos que podamos hacer con Lía y como mujer pienso, me quedo pensando, si todos podemos transformarnos, si todos tenemos la capacidad de transformarnos, siempre mi hijo puede ser diferente, mi esposo puede ser diferente, ¿qué condiciones se necesitan para ese cambio? Todos en realidad podemos cambiar, siempre podemos cambiar, a cualquier edad podemos cambiar y para todas esas preguntas la respuesta es sí, podemos. Se necesita tener, eh, se necesita tener herramientas, un acompañamiento, porque desde la misma forma de pensar que tenemos, pues difícilmente nos vamos a poder transformar. Entonces, para eso es que necesitamos un acompañamiento. Pero el despertar de conciencia inicial es saber que yo puedo dar pasos hacia mi transformación, como nos invita en esta última diapositiva. Aquí la mayoría somos mujeres y tal vez nos estamos preguntando si vale la pena iniciar un proceso de transformación de la mano de mi hijo, de mi pareja, de esas personas que tenemos cerca, o es mejor que ellos se vayan y hagan su proceso solos, porque yo no estoy para terapias. Algunos han resultado muy bien, algunas parejas que han tomado la decisión de transformarse como individuos lo han logrado, algunos otros lo han logrado y han decidido una sana separación. Entonces la respuesta es muy relativa, también muy personal. Entonces, muchas gracias, Lía, como siempre, tú muy acertada,
tú compartirnos, pues yo sabes lo que te admiro y admiro tu conocimiento y tu preparación como profesional. Así de que gracias, gracias, gracias. Y ahorita pues le doy espacio, de pronto unos minuticos más. Qué pena que nos hemos extendido, ¿no? pero creo que valió la pena. Unos minuticos más si alguien quiere hacer algún aporte. Los escuchamos. Antes quiero decirte algo, Maritza, quizás, gracias a ti por la invitación también, y quizás no enfatizamos mucho el rol de la mujer porque al fin y al cabo la conferencia estaba más dirigida a la masculinidad, pero la mujer es fundamental por lo que en algún momento llegué a decirles durante la participación que hice. em, la mujer es la que educa, es la mamá la que tiene un vínculo más estrecho por conexión natural con ese hijo. Y es la mamá la que también está llamada a repetir y a seguir lineamientos machistas, siendo ella promachista con la crianza de ese hijo. Pero también es la mujer que puede decirle, ven acá, vamos a cambiar este molde y vamos a hacerlo de una manera distinta. En cuanto a la pareja, también la mujer, como dice el dicho, la mujer hacia el hombre y el hombre hacia la mujer. La mujer también aprendiendo a respetarse y aprendiendo a poner límites y aprendiendo a invitar al hombre a que sea partícipe de de una relación más equitativa, más justa, más democrática, va enseñando al hombre también a que su rol es un rol valiosísimo y también enseñándole si los patrones familiares que trae son muy severos, muy rígidos, que no se pierde nada, que no pierde nada de hombría por preparar un jugo o por pasar una escoba o por sacar la basura o por darle un tetero a un bebé, que es importante que todos en el hogar sintamos esa alegría de disfrutar, que no hay roles que estigmatizar en nuestros hijos y decirle tú tienes que jugar con esto porque tú eres una niña y tú tienes que jugar con esto porque tú eres un varón. Y con esto les doy rapidito el ejemplo de una de mis hermanas cuando tenía su hijo pequeño. Ella tiene niñas y niños y ella me llegó a decir un día preocupada, mira, tú sabes que fulanito, no voy a decir el nombre, quiere para que le traiga el niño Jesús en Navidad, quiere que le traiga un coche con un bebé. Y yo no sé qué hacer, me dijo mi hermana, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero pregúntale qué quiere ser él del bebé. Y ahí nos vamos orientando a ver qué es lo que él quiere, ¿no? Entonces yo le digo, pregúntale primero qué quiere ser él para el bebé. Ella le preguntó y él le dijo, no, yo soy el papá. Y yo, entonces, cómpraselo ya. Ya le está orientando bien una sana sexualidad de papá, de papá a los 2 años de edad, ¿sí? Porque nosotros también decidimos si vamos a ser un niño por crianza con trastornos o si queremos un niño que sea verdaderamente saludable. Y ella le compró el coche y le compró el bebé y él paseaba por la casa a su bebé y él era el papá de ese bebé. Entonces, no, esa estigmatización que muchas veces las mamás hacemos, esos miedos que nosotros los tenemos que trabajar primero para no transmitírselo también a nuestros hijos. Somos co-creadores y nosotros primero no podemos dar lo que no tenemos, no podemos sanar lo que no hemos sanado. No podemos construir lo que nosotros no estamos construyendo de nosotros. No tenemos que ser perfectos para ser padres, pero sí tenemos que estar conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos para hacer que esa persona sea una verdadera persona, que ese niño que estamos criando se convierta en una persona con todo lo que la palabra persona significa y connota. Eso se los dejo para tarea personal en la casa. Busquen el significado de la palabra humano, busquen el significado de la palabra persona, busquen el significado de lo que es ser un hombre cabal. Ingrid tenía la mano levantada. Ingrid, ¿tú quieres preguntar todavía algo? ¿O Diana? Mientras tú hablabas, Maritza, una de ellas dos tenía la mano levantada, pero no sé si siguen estando allí. Buenas noches. No, no, señora. Ah, Era para manito arriba que me encantó el tema. Ah, era el Pues dedito así. tengo, Clarito, sí, era un dedito. Tengo ah, un niño varón y, y sí, siento que todo va por la crianza de uno como mamá.
cómo lo pueda enfocar. Qué bueno, Que muchas gracias. para servirte. Dios bendiga a tu bebé y te bendiga la crianza que le estás dando. Ujú. Dios te Gracias. bendiga. Bueno, Bueno, yo creo que por hoy nos despedimos. Ya para algunos en Venezuela son las 10:30 de la noche. Les agradecemos mucho el esfuerzo de estar un poquito tarde todavía con nosotros. Muchas, muchas gracias. Lía, descansa, feliz noche y feliz nos noche para ti. encontramos en la próxima oportunidad. Gracias, gracias, gracias a Ha todos por sido un placer. asistir. Hasta luego. Chao, chao.